Clase de biología, quien te habla, Mr. Alexander Colina. Vamos a conversar hoy sobre las etapas del desarrollo embrionario animal. El objetivo de la clase será explicar en qué consisten las diferentes etapas del desarrollo embrionario animal, destacando las características de cada una de ellas y la importancia de este proceso. La fecundación, para repasar, es el proceso de unión de los gametos, el huevo y el espermatozoide, o el óvulo y el espermatozoide para la formación del cigoto o huevo, más bien dicho, que dará origen al nuevo individuo. Según la especie, por supuesto, el espermatozoide puede penetrar en el huevo o óvulo, más bien, en diferentes estados de maduración. Sin embargo, la unión del núcleo espermático y el núcleo ovular ocurre únicamente cuando el óvulo ha completado su maduración. Esta fecundación puede ser externa o interna. En la fecundación externa, muy común en invertebrados, los peces y algunos anfibios, los gametos masculinos y femeninos son liberados en el medio externo acuático, donde los espermatozoides se pueden movilizar. En la fecundación interna propia de los nemátodos, algunos moluscos, lombrices, algunos peces, reptiles, aves y mamíferos, la unión de los gametos ocurre en el interior de la hembra, ya sea porque el macho libera al medio paquetes de espermatozoides que posteriormente entran al aparato reproductor de la hembra, como en la salamandra, o porque mediante la cópula el macho puede liberarlos dentro de la hembra por medio de estructuras especializadas. La fecundación interna ocurre en algunas especies acuáticas, sin embargo, en las especies terrestres es necesaria, ya que los espermatozoides necesitan un medio líquido para poder desplazarse hacia el huevo. Una vez que ocurre la fecundación, empieza el desarrollo embrionario. Este comienza con la formación del cigoto y finalmente con el nacimiento del individuo. Dependiendo de dónde se realice el desarrollo embrionario y de las estructuras que en este proceso intervengan, se distinguen tres tipos de animales: los ovíparos, los ovovivíparos y los vivíparos. Los animales ovíparos forman huevos ricos en vitelo después de la formación del cigoto. Estos animales depositan los huevos en el medio externo, donde se desarrollan hasta eclosionar los nuevos individuos. De este grupo hacen parte la mayoría de los insectos, peces, anfibios, algunos reptiles y las aves, como los que vemos en esta pequeña imagen. Los animales ovovivíparos producen huevos generalmente cubiertos por una cáscara dura y ricos en vitelo que permanecen dentro de la hembra hasta que el nuevo organismo se termina de desarrollar y por lo tanto eclosiona o sale de huevo. Algunos insectos, tiburones, lagartos y serpientes hacen parte de este grupo, como vemos en esta fotografía, en esta imagen. Y los animales vivíparos, como en el caso del ser humano, no hay formación de huevos, sino que el embrión se desarrolla dentro del vientre de la hembra, que le brinda protección, con ayuda de la placenta, que será quien le suministre los nutrientes mientras este se está desarrollando. Ahora, en sí el desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses. Y en cada uno de los trimestres en lo que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Si estamos hablando del humano, por supuesto, pero en términos generales es similar en todos los animales. Es el periodo entonces en el que se forma el embrión y termina con la eclosión del huevo en animales ovíparos o con el parto en animales vivíparos. Durante el desarrollo embrionario se forman los tejidos y las estructuras que van a realizar las funciones básicas del organismo adulto. Por eso es una etapa tan importante en el caso del adulto. En el caso del humano, el adulto tiene conciencia que cuando este proceso va a ocurrir, las mejores condiciones físicas, mentales, psicológicas, de salud deben ser las que tiene que tener la madre para que el desarrollo sea perfecto. De hecho, hoy día se atribuye que muchos de los problemas y condiciones que nacen con el individuo se generan toda vez que en el embarazo se han sufrido diferentes situaciones que pueden ir desde las psicológicas hasta las patológicas. Incluso se atribuye a una de las causas del autismo un mal embarazo. Entonces, durante este desarrollo embrionario es importante que la persona tome todas las medidas preventivas adecuadas, incluye alimentación, de suministro de nutrientes, etc. De hecho, en el caso de los humanos, es muy recomendable el consumo de la vitamina E con selenio y del ácido fólico en las primeras etapas, porque estas primeras etapas del desarrollo embrionario van a formar las estructuras que luego serán las responsables de formar los principales sistemas del embrión, que una vez desarrollado será el organismo. Estamos hablando del sistema nervioso o el sistema locomotor, constituido por el nervioso, por el muscular y todo lo que tiene que ver básicamente con el sistema circulatorio. Este desarrollo tiene 3 fases: segmentación, morfogénesis y diferenciación celular. Se denomina segmentación o clivaje al proceso embriológico temprano, que consiste en una serie de divisiones celulares, mitosis,
del óvulo fecundado o cigoto que se produce antes de la gastrulación y que se relaciona con la morfología del huevo y en particular con la cantidad de vitelo que contiene. La mórula, del latín morum, mora, que es una fruta que ya todos conocen cuál es el aspecto, es una masa de células que se da como consecuencia de la segmentación de la célula inicial o cigoto, la cual sufre numerosas divisiones en forma de blastómeros que acaban por desencadenar esta forma característica, normalmente atribuida a aquella estructura que se compone de 12 a 16 células. En el proceso de división celular, en el primer día de fecundación al óvulo fecundado se le denomina ovocito fecundado. Entre el día 2 y el 4, después de iniciar la segmentación celular, se le denomina mórula. La mórula está envuelta por dos membranas, una más interna denominada membrana pelúcida y otra más externa con el nombre de corona radiada. Es producida mediante la hendidura embrionaria y se etapa que consiste en subsecuentes divisiones del cigoto en células más pequeñas, pero de tamaño uniforme. División sin crecimiento, habiendo alcanzado el estado de 32 células, estas se empiezan a diferenciar. Esto todo ha sido visto al microscopio, no son suposiciones, es algo que ya está comprobado científicamente, y en el día 4 de la fecundación se da lugar al blastocito libre. Los blastómeros internos se convertirán en el embrioblasto y los externos formarán el trofoblasto. Es entre el día 5 y 6 cuando el blastocito se unirá al endometrio, que es donde finalmente se formará el saco vitelino, donde van a estar, por supuesto, donde se va a desarrollar el nuevo ser. Tenemos una imagen aquí de cómo se vería una gráfica, no es una imagen real, es un gráfico de cómo se vería la mórula y la formación del blastocele, que es básicamente como un poro que se forma en la superficie de la mórula y que está generando allí como un espacio vacío, como todos pueden básicamente apreciar. La blástula es la segunda etapa, es un estado temprano del desarrollo embrionario en los animales, el segundo de ellos. La mórula precede a la blástula y la blástula da lugar a la gástrula, que vendría a ser la tercera etapa en la secuencia del desarrollo normal de cualquier animal. Entonces se considera que el organismo está en dicho estado, blástula, cuando presenta más de 64 células. La blástula temprana presenta todas las células sin aumentar el volumen inicial del blastocito. Entonces, la formación de la blástula es el final del proceso llamado segmentación, en el que el cigoto, una vez activado, se divide por mitosis en numerosas células unidas llamadas blastómeros, como dijimos anteriormente. Dicha división se da gracias a la acción de factores de transcripción que regulan la intervención del factor promotor de la mitosis, FPM, encargado de iniciar la fase M del ciclo celular, que ya todos ustedes la conocen. Bien, entonces, esta es una imagen nuevamente de la mórula, un esquema donde podemos ver la zona pelúcida del cuerpo polar y cómo se ven los blastómeros, las diferentes unidades que se han producido por diferenciación por división celular llamada mitosis. Esta es una microfotografía al microscopio electrónico, vean que realmente parece una mora, por eso es que se le llama mórula. Y aquí podemos ver, en el caso del erizo de mar y la rana, una comparación de cómo se ven la fase de blástula, donde ya ha aparecido los blastómeros, el blastocele, que es básicamente vamos a llamarlo así, esa zona hueca de la blástula rodeada por los diferentes blastómeros. Fíjense que hay allí como una especie de hemisferio donde no está la invaginación, que es lo que se llama el hemisferio vegetativo, que probablemente que es el que le va a dar origen a las diferentes células que van a tener funciones específicas para formar los diferentes sistemas del organismo. La gástrula, también conocida como gástrula tridérmica, es la última etapa. Es una etapa del desarrollo embrionario de todos los animales, excepto las esponjas, que sigue la fase de blástula. La fase de gástrula es el resultado de una drástica reestructuración denominada gastrulación. Gastrulación es una palabra que viene a ser como una especie de sinónimo de reestructuración celular ordenada. Cuando esta gastrulación se ha completado, el embrión se convierte en una neurula. La gastrulación es el proceso mediante el cual el embrión adquiere tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y cada uno va a tener una función específica en la formación de órganos, lo que llamamos la organogénesis, que viene a seguir estas primeras etapas del embrión y adquiere una orientación totalmente axial. La gastrulación comienza con la aparición de la línea primitiva, banda lineal engrosada del epiblasto. Ahorita vamos a ver una imagen. Por lo que hace referencia a los humanos, la gástrula tridérmica, que aparece en la tercera semana del embarazo, después de la implantación del huevo en las paredes del endometrio o útero, ya hay definidas ciertas las capas del endodermo y ectodermo, así como el saco vitelino y la cavidad amniótica. Y esta zona que nosotros estamos viendo en esta imagen, proceso de gastrulación, vemos como la parte 1, que es la blástula, que es cuando empieza a aparecer,
tenemos el blastodermo en color naranja, el blastocele en marrón, el blastocele, el epiblasto en rojo. El blastocele es el hueco, la parte hueca, y el epiblasto, que es el color rojo, es la zona que se va a invaginar o que va a formar un nuevo hueco dentro del blastocele. Cuando ya ese nuevo poro dentro del blastocele se ha formado, como lo vemos aquí en la diapositiva, entonces ya podemos hablar de una gástrula, donde tenemos el ectodermo, que es la capa más afuera, que es la que está en naranja, y el endodermo, que es la capa que va a estar en color rojo más interna una vez que se ha formado la invaginación. Y en estas imágenes podemos ver claramente el proceso. Luego de la fecundación aparecen 2 blastómeros al tiempo, luego 4, y fíjense cómo poco a poco se va formando la mórula, 32 y 64. Cuando ya tiene 64 divisiones, hasta allí es mórula. Una vez que ha tenido esas 64 divisiones, empieza a aparecer la etapa de blástula, que es cuando empieza a formarse en la zona hueca, el lecitocele, que es como se llama la zona hueca, el lecitocele, y luego entonces la gastrulación, que es invaginación, que finalmente va a formar la cavidad que será el saco vitelino. El saco vitelino es donde finalmente se va a formar el embrión, y la organogénesis va a provenir del endodermo, es decir, que la capa más interna de la gástrula es quizás la más importante, allí donde están las células que van a diferenciar todos los sistemas. Ese vendría a ser el esquema más general. Y aquí tenemos una imagen de cómo son estas etapas en el erizo de mar, la rana y el ser humano, y básicamente para que ustedes puedan establecer una comparación de cómo se ve la mórula, la blástula y la gástrula en cada uno de estos especies, y el embrión finalmente que forma adopta, ¿no? En el caso del humano, fíjense que prácticamente aparecen las primeras zonas que ves fácilmente, se diferencia que van a ser los brazos, las piernas, la cabeza, y lo que primero se forma es básicamente el sistema nervioso, trae la columna vertebral, cerebro y corazón. Bien, que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.